Vamos a continuar resolviendo este examen de julio de etapa 2026 Andalucía de Matemáticas 2. Este sería el último bloque, es decir, el último bloque optativo donde nos daban a elegir entre un ejercicio de geometría y entre un ejercicio de probabilidad. Vamos a resolver los dos paso a paso y con detalle y después vamos a ver cuál sería el adecuado para elegir en nuestro examen. Sin más, vamos a ello. En este ejercicio de geometría nos darán una recta R en su ecuación paramétrica y nos dan un plano pi en su ecuación general o implícita. En el apartado A nos piden determinar la ecuación de una recta, a la cual yo voy a llamar S, por ejemplo, que corta perpendicularmente a mi recta R y está contenida en pi. Bien, ¿qué recomiendo yo siempre en estos ejercicios? Lo primero, aunque no sea obligatorio, yo recomiendo ver cómo está esta recta y este plano en el espacio, una respecto a la otra. Es decir, vamos a calcular la posición relativa de esa recta y ese plano. ¿Qué necesito para ello? El vector de la recta R y la normal al plano. El vector de una recta, como tenemos la recta en paramétrica, es simplemente ver el coeficiente de cada lambda. En el caso de la x tenemos menos 2 lambda, pues yo pongo un menos 2. En el caso de la y tengo 2 lambda, pues pongo un 2. Y en el caso de la z tengo 2 lambda, pues pongo un 2. Y la normal al plano, como tengo el plano en su ecuación general o implícita, es simplemente ver lo que va con la x, es decir, el coeficiente de la x, que es un 1, lo que va con la y, que es un menos 2, y lo que va con la z, que es un 1. Y para ver la posición relativa, lo primero que hacemos es el producto escalar del vector de la recta y la normal al plano. Y lo único que nos interesa es si es 0 o es distinto a 0. Y ahora vamos a ver por qué. Yo hago este producto escalar, es primera componente por primera, menos 2 por 1, que es menos 2, más segunda por segunda, 2 por menos 2, que es menos 4, más tercera por tercera, 2 por 1, 2. Hacemos estas cuentas y tendría menos 2 más 2 se me va, tendría menos 4, lo cual es distinto a 0. Con esto yo ya puedo poner que la recta corta al plano. ¿Por qué? ¿Qué significa este producto escalar? Si yo tengo aquí mi plano, yo tengo aquí la normal al plano, y este sería el vector de mi recta. ¿Por qué lo he pintado así? Porque ese producto escalar es distinto a 0. Si ese producto escalar fuera 0, significaría que estos dos vectores son perpendiculares. Como es distinto a 0, significa que este ángulo que forman no es 90 grados. Entonces, estarían así, por ejemplo. Eso siempre significa que esa recta acaba cortando al plano. Ya tendría esa posición relativa que la vamos a poner aquí arriba. Esto es lo que yo recomiendo siempre para ver, sobre todo en el caso de que nos piden calcular una recta. Bien, vamos a leer ahora de nuevo el apartado A. A mí me piden la ecuación de una recta que corta perpendicularmente a R y está contenida en pi. Pues vamos a ver aquí más o menos en el dibujito. Si yo tengo aquí, por ejemplo, mi plano, este sería el plano pi. Ahora yo tenía que mi recta R era, por ejemplo, esta. Ahora, ¿a mí qué me piden? A mí me piden una recta que para empezar está en pi, está contenida en pi, pero que a la vez es perpendicular y corta perpendicularmente a R. Esa recta, la única recta posible es esta. Esta sería mi recta S que me piden. Esa recta es a la vez perpendicular a R y a la vez está contenida en pi. Bien, a mí cada vez que me piden una recta, yo lo que necesito para una recta es un punto de ella y un vector. Y si nos fijamos, yo aquí en el dibujito ya puedo tener las dos cosas. Para coger un punto de la recta, yo podría coger este de aquí. Es decir, el punto de corte entre la recta R y el plano. Entonces, para calcular el punto de S, yo hago el corte entre recta y plano. ¿Qué necesito para el corte entre recta y plano? Yo para empezar necesito la recta en paramétrica, cosa que ya tenemos en nuestro enunciado. ¿Qué es lo siguiente? Necesitamos tener el plano en su ecuación general o implícita, que ya la tenemos ahí. Y para acabar, ¿qué hacemos? Metemos cada coordenada de la recta, x y z, en donde ponga la x y z en nuestra ecuación del plano. Es decir, yo tengo x menos 2y más z menos 3. Pues vamos a meter ahí las coordenadas. Yo tengo la x, que voy a poner la x de mi recta, que es menos 2 lambda. Ahora tengo menos 2 por y en mi plano, pues menos 2 por la y de mi recta, que es menos 1 más 2 lambda. Y ahora que tengo más z, la z de mi recta es 3 más 2 lambda, todo esto menos 3 igual a 0. Siguiente objetivo, despejar lambda de aquí. Vamos a ir quitando paréntesis, yo tengo menos 2 lambda, ahora tengo menos 2 por menos 1, que es más 2, y ahora tengo menos 2 por 2 lambda, que es menos 4 lambda. Ahora que tengo aquí más 3 menos 3 se me va y me queda ahí más 2 lambda, igual a 0. Si yo sumo los lambdas, que tendría menos 2 lambda más 2 lambda se me va y tengo aquí menos 4 lambda. Y ahora tengo un 2 aquí. Todo esto igual a 0. Con lo cual, si yo ahora el 4 lambda lo paso sumando y ahora el 4 pasa dividiendo, yo tendría que lambda es igual a 2 entre 4, que es igual a 1/2. Este es el lambda que si lo meto ahora en mi recta, en la ecuación paramétrica de mi recta, me da el punto de corte. Entonces, mi recta, ¿yo qué tengo? Yo tengo que la x es igual a menos 2 por lambda, pues yo hago menos 2 por 1/2, que esto es igual a menos 1. Hago lo mismo con la y es menos 1 más 2 por lambda, es decir, más 2 por 1/2. Esto es menos 1 más 1, que es 0.
Y hago lo mismo en la z. En la z tengo 3 más 2 lambda. 3 más 2 por un medio sería 3 más 1, que es igual a 4. Ya tengo ese punto de corte que lo vamos a poner aquí. El P de S, el punto de S, sería el punto menos 1, 0, 4. Y ahora vamos a calcular el vector de S. Ahora, para calcular el vector de S, vamos a ver. Yo lo voy a calcular de esta manera y vamos a explicar el por qué. Yo voy a hacer el producto vectorial del vector de R, es decir, el vector de R, que ya lo teníamos antes, era el vector menos 2, 2, 2, ya que es lo que va con lambda. Y ahora la normal al plano, que la normal al plano hemos visto que era 1 menos 2, 1. El resultado de ese producto vectorial es el vector de S. ¿Por qué? Vamos a ver, la definición de producto vectorial es que si yo multiplico estos dos vectores que tengo aquí, el menos 2, 2, 2 con el 1 menos 2, 1, de forma vectorial, claro, el producto vectorial, eso me da el vector perpendicular a ambos. Y si nos fijamos, ese vector de S es precisamente perpendicular tanto al vector de R como al vector normal, al plano. Con lo cual, de esa manera, si hacemos ese producto, pues vamos a ver, primera componente que tendríamos. Tendríamos, lo vamos a hacer por adjunto, y por el determinante formado por 2, 2, menos 2, 1, menos j por, ahora tachamos fila y columna y me queda menos 2, 2, 1, 1, más k por, y ahora tachamos la fila y la columna, donde está la k, y tendríamos menos 2, 2, 1, menos 2. Si hacemos esas cuentas que tendríamos, pues este determinante de aquí sería 2 por 1, que es 2, menos, menos 2 por 2, es decir, menos, menos 4, 2 más 4, que es 6. Si ahora hacemos este que tendríamos menos 2 por 1, que es menos 2, menos 2 por 1, esto es menos 4. Y con este menos que tenemos al lado de la j se convierte en un 4. Si hacemos que tendríamos menos 2 por menos 2, que es 4, menos 2 por 1, que es 2, 4 menos 2, que es 2. Entonces ya tendríamos aquí este vector. Este vector lo podríamos simplificar si queremos, pero bueno, no hace falta, no es obligatorio. Este vector sería el 6, 4, 2. Yo ya tengo mi recta. ¿Por qué? Cuando yo tengo un punto y un vector de la recta, yo ya tengo mi recta y la puedo poner, por ejemplo, en la ecuación vectorial. La ecuación vectorial de la recta S sería x y z igual, y ahora ponemos el punto sería el menos 1, 0, 4, más un cierto parámetro, como ya tenemos un lambda en el ejercicio, yo voy a poner, por ejemplo, una t, más t por el vector, 6, 4, 2. Y esta sería la ecuación de la recta. Como no me piden ninguna ecuación en particular, yo puedo poner la que quiera. Y ya tenemos ahí nuestra recta. Ya habríamos acabado este apartado A. Vamos ahora con el B. En este apartado B me piden el punto simétrico de ese punto P, que es el 1, 1, 1, respecto del plano. Es decir, en este apartado B, yo tengo aquí un punto, que es el 1, 1, 1. Y ahora me piden el simétrico. El simétrico significa que si yo tengo aquí mi plano pi en todo el medio, y yo tengo aquí la distancia que va desde el punto P hasta pi, ese punto de corte que voy a llamar M, que es la proyección ortogonal, pues el simétrico sería el que está a la misma distancia para acá para la derecha. Estaría por aquí. Ese es el punto simétrico que me pide. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues vamos a ver. Yo voy a calcular primero esta recta que tenemos aquí. Esta recta que va en perpendicular desde el punto P hasta el plano pi, que esa recta la voy a llamar, por ejemplo, W. Vamos a calcularla primero. Vamos a calcular después el punto de corte de la recta y el plano, que me da M. Y después vamos a usar la fórmula del punto medio para calcular P' y ya se ha acabado. Bien. Vamos a calcular primero esa recta W, para lo cual yo necesito un punto de la recta, el cual es el 1, 1, 1. Y después necesito un vector de la recta. Pero aquí ese vector, como ya tengo el plano aquí, este vector de la recta es el normal al plano, ya que va en perpendicular. Y el normal al plano, que ya lo teníamos del apartado A, habíamos visto que era el 1 menos 2, 1. Así que ese va a ser el vector de mi recta. Ya tengo mi recta calculada. ¿Qué necesito ahora? Calcular el punto de corte de esa recta W con el plano, para lo cual yo ya había comentado que necesito esa recta en su ecuación paramétrica. Como yo ya tengo el punto y el vector, yo puedo sacar ya las paramétricas directamente. Para sacar las paramétricas, primero pongo el punto, es decir, el 1, 1, 1, lo pongo aquí. 1, 1 y 1. Y ahora le sumo el vector multiplicado por un cierto parámetro, por ejemplo, mu. Yo tendría más 1 por mu. En la segunda tendría menos 2 por mu. Y en la tercera tendría más mu. Siguiente. Lo siguiente para calcular ese punto M, que es el punto de corte, yo lo que necesito es meter esas coordenadas paramétricas de W en el plano, cosa que ya hemos hecho en el apartado A, es decir, en mi plano que es x menos 2y más z menos 3, meto estas coordenadas, donde está la x pongo 1 más mu, ahora pongo menos 2 por y, pues menos 2 por 1 menos 2 mu, y ahora pongo más z, que es 1 más mu, menos 3 igual a 0, y de ahí te voy a despejar el mu. Vamos a ir quitando paréntesis. Yo tengo 1 más mu, y ahora tengo menos 2 por 1, que es menos 2, y ahora menos 2 por menos 2 mu, que es 4 mu. Aquí que tendría 1 menos 3, que es menos 2, más mu, igual a 0.
Vamos a ir sumando los mu. Tengo 1 más 4 más 1, 1 más 4, 5 más 1, 6, pues tendría 6 mu. Ahora que tendría 1 menos 2 menos 1, menos 2 menos 3, igual a 0. De esta manera, ese menos 3 pasa sumando, por lo cual ese mu es igual a 3 entre 6, que es igual a 1 medio. Ese es el mu que me da el punto de corte m. Es decir, ese punto de corte m va a ser ¿cuál? La x va a ser 1 más mu, es decir, 1 más 1 medio. La y va a ser 1 menos 2 por mu, 1 menos 2 por 1 medio. Y la z 1 más mu, pues 1 más 1 medio. Ese es mi punto m, que es igual a ¿qué? 1 más 1 medio, que es 3 medios. 1 menos 2 por 1 medio sería 1 menos 1, 0. Y el z1 más 1 medio, que es 3 medios. Yo ya tengo ahí mi punto m, que lo vamos a poner aquí. 3 medios, 0, 3 medios. Bien, ya tengo el punto P y el M. Me falta el P' y vamos a aplicar la fórmula del punto medio. La fórmula del punto medio es la siguiente. El punto medio es igual a la suma de los extremos, es decir, P más P' partido por 2. ¿Por qué he dejado aquí unos huecos? Porque realmente yo no puedo sumar puntos en geometría, yo puedo sumar vectores solamente. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente el vector que va del origen a cada punto. Porque de esa manera los cálculos son exactamente los mismos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el OM y el OP, y me falta el OP'. ¿Qué podemos hacer aquí? Despejar directamente. Si yo empiezo a despejar, este 2 pasa multiplicando al vector OM, y esto es igual a OP más OP'. Ahora, ¿qué me queda? Despejar el OP', ya que ese es mi punto, sería el vector, sí, pero el efecto práctico es P', es mi punto P'. Entonces yo voy a despejarlo, ese vector OP lo paso restando para el otro lado. Tendría 2 por el vector OM menos el vector OP. Es decir, 2 por el vector OM. El vector OM es el mismo que el punto M. Son los mismos números. Y ese punto M, habíamos dicho que era el 3 medios, 0, 3 medios. Y ahora le resto el OP. El vector OP es el mismo que el punto P, que es el 1, 1, 1. Entonces, si yo voy haciendo estas cuentas, yo tengo este 2 por este vector, 2 por 3 medios, yo tendría que esto es 3. 2 por 0, 0 y 2 por 3 medios, que es 3, menos el 1, 1, 1. Y si yo resto componente a componente, tengo 3 menos 1, 2. 0 menos 1, menos 1. 3 menos 1, 2. Y ya tengo aquí este punto simétrico. Ya habríamos acabado este ejercicio de geometría. Como vemos, no es corto, no es corto. El apartado B yo lo veo un poquito más fácil. El apartado A, todo lo que sea pedirnos una recta, yo lo que sinceramente veo un poquito más complicado. Pero bueno, en todo caso, aquí tenemos hecho nuestro ejercicio. Vamos ahora por el de probabilidad. En este ejercicio de probabilidad nos dicen que tres máquinas A, B y C producen el 45, 30 y 25% respectivamente del total de los coches que se producen en una fábrica. Nos dicen también que los porcentajes de producción defectuosa de esas máquinas son del 3, 4 y 5% respectivamente. Bien, esto nos lleva a un diagrama de árbol. Antes de poner el apartado del B, vamos a hacer ya nuestro diagrama de árbol. ¿Por qué me di cuenta yo que esto es un diagrama de árbol? Porque ese 45%, ese 30 y ese 25 suman el total, es decir, suman el 100%. Y no solo por eso, sino porque estas tres cosas, esos sucesos A, B y C, no tienen ninguna intersección, ya que una de dos, un coche o se produce en A o en B o en C, una de tres, más bien dicho. Con lo cual, eso no tiene intersección y esa suma de esas probabilidades es 1 o es el 100%. Con lo cual esto nos lleva a un diagrama de árbol. Vamos a empezar poniendo nuestro diagrama de árbol. Yo tendría aquí para empezar mi primera rama, que sería la probabilidad de que ese coche sea fabricado en A, que yo tengo que es del 45%, es decir, yo divido entre 100 y tendría 0,45. Tengo la siguiente rama, que sería la probabilidad de que el coche sea producido en B, y nos dicen que es del 30%, pues esto es 0,3. Y la última rama sería la probabilidad de que el coche haya sido fabricado en C, que tenemos que es del 25%. Bien. Ahora tenemos dos características, o que ese coche sea defectuoso o que no lo sea, con lo cual en cada rama salen dos. En la primera, probabilidad de que sea defectuoso o que no lo sea. Aquí en la segunda lo mismo, probabilidad de que sea defectuoso o que no lo sea. Y en la última lo mismo. Pero ¿por qué no he cerrado paréntesis, señores? Vamos a ver. Defectuoso o que no lo sea. Ese gorrito significa que no sea defectuoso, es el contrario complementario. Bien. Yo aquí, esta probabilidad segunda, esta es una probabilidad condicionada. ¿Condicionada a qué? Pues en el primer caso es que venimos de que ese coche ha sido fabricado en A. En la segunda rama está condicionado a que ese coche ha sido fabricado en B. En la tercera, pues en C. Y ya a partir de aquí, vamos a calcular esas probabilidades. Primera, probabilidad de que sea defectuoso condicional que venimos de A. Nos dicen que esa probabilidad es del 3%, con lo cual yo pongo aquí 0,03.
Con lo cual, de que no sea defectuoso sería restar 1 menos 0,03, ya que es el complementario, y tendríamos 0,97. Y así con las demás ramas. Probabilidad de que sea defectuoso condicional que viene de B, el 4%, 0,04. Así que en este caso 1 menos 0,04 sería 0,96. Y lo mismo en C, tenemos que esa probabilidad de que sea defectuoso es del 5%, 0,05. Con lo cual, 1 menos 0,05 es 0,95. Ya tenemos cerrado el árbol. Con lo cual ya podemos contestar a todo lo que nos pregunte. Apartado A. Seleccionamos un coche al azar, calcula la probabilidad de que sea defectuoso. Probabilidad defectuoso. Esto es la fórmula de la probabilidad total. ¿Por qué? Porque nos están preguntando esa probabilidad de que sea defectuoso. Aquí hay tres caminos posibles que nos llevan hasta que el coche sea defectuoso. El primero es el que empieza en probabilidad de A y sigue por probabilidad de D condicionado a. Ese sería el primer camino que yo multiplico al paso. Como ahora hay otro camino distinto, yo pongo un más. Y en ese caso, ¿qué pongo? Probabilidad de B por la probabilidad de que sea defectuoso condicional que venimos de B. Y por último, yo pongo probabilidad de C por la probabilidad de que sea defectuoso condicional que venimos de C. Esos son los tres caminos que hay. 1, 2 y 3. Y como son caminos distintos, yo los separo con un más. Y entre medio, cuando continúo el mismo camino, pongo un por. Esa es la fórmula de probabilidad total. Con lo cual aquí ya que tendría probabilidad de A, que es 0,45. Probabilidad defectuoso condicionado a, que es 0,03. Probabilidad de B, 0,3. Probabilidad defectuoso condicionado que venimos de B, pues sería 0,04. Probabilidad de C, 0,25. Probabilidad defectuoso, viniendo de C, 0,05. Hacemos las cuentas y ya lo tenemos. Esto nos da 0,038. Y ya tenemos esa probabilidad, ya habremos acabado el apartado A. Vamos con el B. Apartado B me dice que tomamos al azar un coche y resulta ser defectuoso. Es decir, yo ya sé que ese coche que voy a elegir es defectuoso. Ahora me pregunta qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido dicho coche. ¿Qué vamos a calcular nosotros? Vamos a calcular primero la probabilidad de que ese coche defectuoso venga de A, que se pone de esta manera, probabilidad de que ese coche venga de A sabiendo que es defectuoso. Después vamos a calcular la probabilidad de que ese coche defectuoso venga de B. Y por último, de que venga de C. El mayor de estos números, pues ese va a ser el resultado de nuestro ejercicio. Ahora, aquí tenemos que usar el teorema de Bayes. Importante apuntarlo por ahí, que tenemos que nombrarle todos los nombres propios. Eso sería por el teorema de Bayes, esas tres igualdades que vamos a poner. ¿Por qué sé yo que es el teorema de Bayes? Porque yo no tengo esa probabilidad en el arbolito, yo no tengo la probabilidad de A condicionado a D, yo tengo la de D condicionado a A, que es la contraria, con lo cual esa formulita de Bayes, que darle la vuelta, probabilidad de D condicionado a A, ahora pongo la probabilidad de A partido de la de D. La de B condicionado a D, pues le doy la vuelta, es decir, D condicionado a B por probabilidad de B partido de la probabilidad defectuoso. Y la C, pues lo mismo, probabilidad de D condicionado a C por probabilidad de C partido de la probabilidad de defectuoso. ¿Y qué pasa? Que esas tres cosas ya las tenemos en cada caso. En la primera, D condicionado a es lo que tenemos en el arbolito, que es 0,03, por la de A, que es 0,45, y todo partido por la probabilidad de defectuoso, que es lo que hemos calculado en el apartado A. Y esto nos da 0,3553. En la segunda, probabilidad de D condicionado a B. Yo tengo que eso es 0,04, probabilidad de B 0,3, partido de la probabilidad de defectuoso, que es 0,038. Y esto es 0,3158. Y en la última, probabilidad de D condicionado a C, yo tengo que es 0,05, probabilidad de C 0,25, partido de la de D, que es 0,038. Y esto nos da 0,3289. Ya tenemos aquí estas tres probabilidades. Ahora, ¿cuál es la que tiene mayor probabilidad? Pues aquí vemos que el 0,3553 es el mayor. Con lo cual, para el apartado B, yo lo que tengo que contestar aquí, lo vamos a poner en la esquinita, es que la máquina que tiene la mayor probabilidad de haber producido dicho coche es la máquina A, ya que es la mayor probabilidad de esos tres y ya tendríamos hecho este ejercicio de probabilidad. Este ejercicio de probabilidad se vuelve a repetir. En junio ya nos pusieron un diagrama de árbol y ahora en julio también. Como vemos es lo que más entra normalmente y también es lo más fácil. Hay veces que nos liamos un poco, pero con hacer 3 o 4 distintos de este estilo, de diagrama de árbol, ya sabemos hacerlos todos. Las cuentas, sí, las cuentas son un poquito liosas a veces. Pero aquí dos fórmulas nada más en todo el tema. Y estas son. Ya hemos acabado de resolver este examen de julio de la PA 2026 Andalucía, de estas matemáticas 2. Así que lo siguiente que vamos a hacer es seguir subiendo ejercicios, sobre todo competenciales, ya que entran nuevos en los exámenes y no estamos tan acostumbrados. Así que suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.